Estamos empezando letras en directo. En esta ocasión vamos a presentar una reunión del Círculo de Lectura Andamios, que está dirigido o será dirigido por Gustavo Bracamonte y los demás miembros que se van integrando poco a poco. En esta ocasión vamos a comentar la obra, la novela La peste de Albert Camus. Ya tenemos ahí a Gustavo Bracamonte. En unos instantes se irán uniendo poco a poco los demás miembros de este círculo de lectura. Ya estamos admitiendo a Alejandrina. Y en lo que los demás van llegando, Gustavo Bracamonte, te dejo en el uso de la palabra para presentar esta reunión. Sí, buenos días a los miembros del Club de Lectura Andamios de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Es un club que ya tiene varios años de estar trabajando en la lectura y en la discusión de los libros, novelas. Eh, bienvenida, Rosa. Bienvenida, Alejandrina. Esperamos también a Luisa. Entonces estamos hablando del club de lectura que ya tenemos varios años de estar trabajando, leyendo mes a mes en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, a bendición de Rosidalia, que se bautizó como Andamios, después de haber leído la novela de Benedetti. De esa cuenta fue que tiene el nombre de Andamios. En esta Muy oportunidad, bien. pues, antes de entrar a lo que es toda la problemática de la pandemia, habíamos dejado un libro de Jorge Luis Borges, pero que ya no lo pudimos comentar ni conversar porque ya nos metieron pues a la cuarentena. Entonces, de esa cuenta, pues invitamos a todos los del club de lectura a leer La peste. Es una novela de Albert Camus. Como ven, esta novela la compré ya algunos años, cuando apenas me costó 2.25. Pueden imaginar ustedes cuántos años tiene esta novela, ¿no? ¿Dónde lo grabemos? Grabemos ahí. Ya está grabando. Estamos saliendo a través de letras en directo. Ahí queda grabado. Ah, qué genial. Ajá. Bueno, ¿qué hablamos de Albert Camus? Albert Camus es francés, nació en Argelia el 7 de noviembre de 1913. Es el segundo hijo de Lucien Camus, un obrero agrícola, y de Catherine Sites, una joven sirvienta de origen español que no sabe escribir y se expresa con muchas dificultades. Leo este contexto de Albert Camus para que también reconozcamos como una persona de escasos recursos y con las imposibilidades de alguna forma de sobresalir, porque cuando nace Albert Camus, su papá muere. O sea, Albert Camus no conoce a su papá. Entonces entra al colegio, lo ayuda un profesor, pues a que entre al colegio. Y cómo los profesores influyen bastante. Y esa es la importancia, digamos, de leer esta biografía brevísima de Albert Camus. Un profesor le ayudó en la escuela del fútbol, se destacó como portero,
pero otro profesor también le impulsó a la cuestión de la filosofía. De ahí es donde viene el filósofo, aunque algunos reconocen más como literato que filósofo, como un literato como un filósofo o un literato que metió mucha filosofía en sus diferentes obras. Consigue una beca, a través de un profesor también consigue una beca para estudiar, y de esta cuenta pues entra a estudiar en ese colegio apoyado por un profesor, y entonces, pero tiene un problema de tuberculosis, que este problema de tuberculosis no le va a permitir también entrar a oposición en la universidad para un curso de filosofía. Bienvenidos al Club de Lectura Andamios. Este es Albert Camus. Pero una cuestión interesante de Albert Camus es que se esforzó bastante para estudiar y estudió mucha filosofía y se destacó también en la filosofía. Se hicieron amigos también de Jean-Paul Sartre, que después, por desavenencias, la cuestión filosófica, de la concepción, digamos, del existencialismo, al final, pues, se reencuentran, pero luego ese fue el último reencuentro debido a que ya no pudieron conciliar, digamos, en el aspecto filosófico y personal también. Entonces, se volvieron como una especie de enemigos, ¿no? Ustedes saben que Jean-Paul Sartre pues, es uno de los impulsores del existencialismo. Entonces se reconoce a Albert Camus como filósofo existencialista, ¿verdad? Entonces, no sé si tenés algunas palabras. Vamos. Ya se integró Pablo, Aníbal también. Exacto. Pablo, al Club de Lectura Andamios. Bien. Gracias, Gustavo. No sé si empezamos de una vez a conocer. Hola, Pablo Aníbal. Empezamos de una vez a comentar, a hablar un poco. Tengo algunos apuntes acá. Nos falta Axel, que Axel normalmente nos trae una reseña, ¿verdad? Pero como no ha aparecido. De vida. Sí, bueno, entonces quiero contar que a manera de reseña también, que la novela la ubica primero el narrador en la ciudad de Oran, una prefectura francesa en Argelia. Dice él que es un lugar seco, una ciudad fea, sin palomas, árboles ni jardines, sin vegetación, cerca del mar y sin alma. Me parece, me parece una narración cinematográfica. No sé si ya existe alguna película, pero me parece que es muy adecuada para hacerle guión. Está narrada en primera persona, es un testigo protagonista, narrador engañoso, porque al principio él presenta a otro narrador, quien dice que más adelante lo será conocido a su tiempo, dice él. Aparecen personajes, el personaje principal es un médico, el doctor Bernard Rieu, y otro personaje destacado es Jean Tarrot, y también el periodista Raymond Rambert y Joseph Grant. Son los principales. Quiero leer una partecita que está en el arranque. Dice: la mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Rieu, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En el primer momento no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar sin preocuparse, pero cuando llegó a la calle se le ocurrió la idea de que aquella rata no debía quedar allí y volvió sobre sus pasos para advertir al portero. Ante la reacción del viejo Michel,
vio más claro lo que su hallazgo tenía de insólito. Y más adelante dice, aquella misma tarde, Bernard Rieu estaba en el pasillo del inmueble buscando sus llaves antes de subir a su piso, cuando vio surgir del fondo oscuro del corredor una rata de gran tamaño con el pelaje mojado que andaba torpemente. El animal se detuvo, pareció buscar el equilibrio, echó a correr hacia el doctor, se detuvo otra vez, dio una vuelta sobre sí mismo, lanzando un pequeño grito y cayó al fin, echando sangre por el hocico entreabierto. El doctor la contempló un momento y subió a su casa. Así va la narración. Eh, También quiero agregar que la novela está ubicada históricamente, según mi conclusión, aproximadamente 1949. Hay algunos datos que se encuentran en la novela. Por ejemplo, se cita, se habla de un disco, una canción que en algún momento uno de los protagonistas pone, que se llama Enfermería de St. James. Es un blues que Louis Armstrong grabó en 1928. Es un dato. Luego también notamos que ya no se habla de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero en el arranque mismo de la novela, el narrador dice que es el año 194 y pone puntos suspensivos. Exacto. También uno de los protagonistas menciona que participó en la Guerra Civil de España. La Guerra Civil de España, recordemos que ocurrió en 1936 al 39, cuando asciende al poder Francisco, ¿verdad? ¿Cómo es Francisco? Bueno, Debe de darle la bienvenida a Luisa Rómulo. ¿ya llegó Luisa? Sí. Ah, perfecto. Y Alejandrina, que Alejandrina ya había entrado, pero seguramente se nos fue, ya están entonces aquí, Ajá. llegando. Bueno, unos apuntes más nada más y dejo en la palabra a los demás compañeros que acerca de la duración de la peste. El 16 de abril aparece la primera rata. A finales de abril aparece el primer contagiado y muere 3 días después, que es el portero. El portero aparece con dolores en el cuello, las axilas y la ingle, y le salían bultos. Entre los... después nos damos cuenta que la novela prácticamente termina mencionando enero y febrero, que en enero pierde fuerza el virus. Entonces, son 8 meses. Ese dato también hay que apuntarlo. 8 meses que dura esta enfermedad, ¿verdad? Ahí en Oran. Esos son algunos datos. Tengo mucho más, pero el tiempo también avanza y los demás compañeros tienen mucho que aportar. Jessy, Adelante. Pablo, Xochi, Bueno, por favor. ajá. A mí ese libro me llamó la atención de que fue más famoso después de que el mismo autor reconocía que ese libro no era bueno. Y fue los mismos lectores quienes hicieron bueno al final, porque para el propio autor no consideraba que era un libro bueno. Ese dato me llamó la atención también. Y cómo describe
en aquel entonces las mismas circunstancias prácticamente lo que estamos viviendo ahora, porque se refiere, por ejemplo, eh, a ese aislamiento social que se le llama ahora en el marco COVID-19. Ahí no se le llamaba aislamiento social, sino que el autor lo refiere como a un exilio, pero a un exilio en las casas, ¿verdad? Y hay una frase de Daniel Defoe, el libro, que dice: tan razonable como representar una prisión de cierto género por otra diferente es representar algo que existe realmente por algo que no existe. Como lo que está pasando ahora también, de que unos creen que es una farsa lo del virus, otros que al final pues que de algo nos vamos a morir y que no importa lo que hagamos, que o sea, hay esas derecha izquierda, esos pensamientos o ideologías que se contraponen. Otro sentimiento importante al que hace referencia el libro, que es lo que estamos viviendo nosotros, es una especie también de nostalgia por falta de tiempo también, por el corre de todos los días, no hay tiempo de reflexionar. Y este libro de la peste y el COVID-19 nos han obligado a reflexionar de alguna manera. Y me dio gracia, pero a la vez, ¿no? Hace referencia a los amantes, por aquí ya no puedo decir. Bueno, esa frase. Espérenme. Que hace referencia a incluso hasta los amantes. Que no lo encuentro. Habla de que la familia debe rodear al paciente, ¿no? Al que está contagiado y casi que tratar de pasar, no usar su cuarentena o su auxilio en casa con su familia. Y ya encontré esa frase: los amantes se atormentaban todavía con otras angustias, entre las cuales hay que señalar el remordimiento. O sea, aparte de poder verla, ahí comienza ese proceso de reflexión y de remordimiento, ¿verdad? Ustedes vieron los memes que salieron en las redes del que iba a pasar, entraron en el salón y se iba a estar todo el fin de semana, y hasta publicidad gratuita hicieron. O sea, es fascinante porque hace unas relaciones tan parecidas a lo que está pasando ahora, una relación de escasez de productos, de desabastecimiento. El libro hace referencia a eso. Hay otra frase en el libro que dice: los grandes comen siempre a los pequeños. Y esto también se está dando acá, porque hay una serie de desigualdades en cuanto al acceso a alimentos o a servicios básicos. Hemos visto casos de gente que los han sacado de sus casas porque no pueden pagar la renta. Así es. Dando la bienvenida también a Rodrigo Villalobos. Y a Luisa. A Luisa, que ya estaba, pero solo tiene que activar su cámara otra vez. Se anda ubicando tal vez. Bueno, continuamos. Vamos a aprovechar ahorita, tal vez quiere agregar algo Alejandrina, o Alejandrina tiene apagado su micrófono todavía. Pablo Aníbal. Hola, Alejandrina. Aquí estoy, Roma, aquí estoy. Gustavo. Solo estoy escuchándolos a todos. De acuerdo, Pablo. Bueno, entonces vamos a aprovechar un ínterin aquí para comentar que la señal de esta reunión está saliendo por Letras en Directo, retransmite Revista La Fábrica, Revista Gaceta y Diario de los Altos. Y aquí está
Rodrigo Villalobos de la fábrica. Rodrigo, en este paréntesis, contanos algo acerca de lo que se ha estado publicando en la revista La Fábrica. Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. La verdad que qué ameno encontrarlos a todos por acá reunidos vía virtual. Rómulo, qué gusto volverte a ver. Igual vos. Gustavo, ¿cómo están? Pablo, qué gusto verlos. Brevemente les comento, en la fábrica he estado por acá metido en algunos asuntos como reactivando virtualmente los certámenes de microrrelato. Hace poco tuvimos un certamen y hemos sacado algunas premiaciones, menciones honoríficas y todo relacionado a la pandemia. Entonces, pronto estaremos con nuevas novedades siempre respecto a certámenes, porque es del interés de las instituciones. También tenemos por ahí algunos datos, reseñas que hemos ido sacando y el día de mañana o el día lunes me parece hay una nota también acerca de algunos libros que sería muy bueno repasar, así como el día de hoy que ustedes están revisando la peste en amigo, también pues es muy importante mencionar que hay algunos libros de pandemia y cuestiones muy interesantes respecto a la situación que estamos viviendo. Un abrazo a todos y qué bueno verlos. Gracias, Rodrigo. Rodrigo. Bien. ¿Aportamos algunos datos más sobre la novela? Sí, tal vez Rómulo, hacer énfasis que las novelas la peste y sobre todo, digamos, la cuestión de la filosofía, del existencialismo, aparece después de las guerras mundiales, la depresión de las guerras mundiales. Entonces, la peste, obviamente, hubo la peste en España y también en otros países. Cuando Albert Camus menciona y habla sobre las ratas y todo esto, como también los trenes aparecen ratas y eso va contaminando poco a poco, digamos, a toda la ciudad. Y como además de eso, el sistema de salud también es bastante, la situación muy deprimente, tal como sucede, digamos, en nuestro país, ¿no? En estas crisis son cuando surge, digamos, la estructura económica, política, social, como tiene una gran deficiencia, ¿no? Porque no se le ha dado énfasis no solo a la salud, sino también a la educación. Los aspectos sociales pues han sido marginados. Aquí lo que muchas veces interesa es lo económico. Lo mismo sucede aquí en la novela esta, La Peste, describe también cómo muchas veces se está queriendo salvar lo económico, pero resulta que lo más importante, digamos, es el ser humano, es la vida del ser humano, que es lo que hace énfasis el médico, ¿no? Porque otros están defendiendo precisamente la cuestión económica. Siendo un parangón, digamos, con lo que sucede en nuestro país y en los demás países también, pues se define prácticamente eso, lo económico, y se deja por un lado lo humano. Entonces, la novela, digamos, trata de generar un humanismo que es importante y da énfasis al ser humano, ¿ya? Esa es digamos, el ser humano tiene preeminencia, ¿no? Ese es el humanismo que plantea el existencialismo. Obviamente el existencialismo se centra en la existencia, ¿no? Más que en la esencia. Pero ese es el planteamiento, digamos, de todo esto, narración de La Peste de Albert Camus. No sé si alguien más tiene alguna otra comentario, algún otro comentario. Ahí está Pablo. Solo una cosita quisiera. Pablo. Solo una cosa quiero resaltar ahí. Aquí la cuestión es cómo la inmunidad de rebaño de la que se habla hoy, ya se hablaba ahí. Dos cosas. Y la otra, aquí lo
lo social o lo humanístico ya no importa tanto porque es lo económico lo que está pesando. Entonces, cada quien va a librar esa batalla a como pueda, cosa que también se está viviendo en este tiempo. Así es. Doctor, y ve cómo también se relaciona lo religioso. Exactamente. La religiosa, la ideología, que está siempre en todo, inmiscuida en todo, no se logra separar el tema político con lo religioso o lo económico con lo religioso. O sea, siempre está el tema de la religión como un mecanismo de control, ¿verdad? Porque hace referencia que a la primera vez que cayó una plaga en la historia, ¿verdad? Fue precisamente para herir a los enemigos de Dios. Y lo mismo está sucediendo ahora. O sea, las comparaciones que hacen de diferentes iglesias, no me estoy refiriendo a una religión en particular, pues diferentes religiones, a la relación con Sodoma y Gomorra, con la cuestión del pecado. El libro también hace una referencia a lo de Caín y la descendencia de los hijos de Caín, las maldiciones y todo lo que eso conllevó. Y en este tiempo, por ejemplo, yo recibo en WhatsApp cada cadenas en Facebook de cuestiones con relación a los niños, incluso entre nuestros mismos círculos familiares, se llega a desarrollar una especie como de fanatismo. Ni siquiera es una cuestión de ese ser divino en el que uno cree y en el que uno confía, y más pareciera, en lugar de sentir una paz cristiana, llamémoslo así, se siente más a tormento, porque 20 mensajes en una sola cadena de chats sobre la misma cuestión. Es un poquito atormentante y agobia a quien está leyendo esa clase de mensajes. De hecho, yo hasta he tenido que bloquear a algunas personas porque de verdad agobia no solo ya el encierro, el estrés. Para las personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, este encierro es bien complejo, o personas con discapacidad que requieren de algún tipo de asistencia. Entonces, este libro me generó esa no solo un conflicto no de intereses, sino un conflicto, como bien lo explica el doctor Gustavo, sobre la crisis existencial y de impotencia de no poder salir y tratar de ayudar a los demás o hacer algo más. Y lo poco que se hace no es suficiente, o lo mucho que se puede hacer tampoco será suficiente. Así es. Una observación. Sí, Rómulo. Yo tengo 36 minutos ya transcurridos en Zoom. Ah, perfecto. Y me acaba de surgir en pantalla una notificación que se han eliminado los 40 minutos. No sé, pero de cualquier manera, para quienes están conectados a través de Letras en Directo, si dentro de 4 minutos, 3 minutos se termina la reunión, ha sido por esa razón. Si no, de todas maneras, nosotros continuemos aquí. Si no se corta, pues mejor vamos a continuar con la transmisión. En caso de que sea verídico el dato que me acaba de aparecer en pantalla, que Zoom ha eliminado entonces los 40 minutos de límite que se dan a las reuniones grupales. O sea que nos dieron más. Esperemos. Libre, Rómulo. Rómulo. Sí. Te lo dejó libre, no te preocupes. Esperemos. Sí, te lo dejó libre. Ojalá, bien. Está libre. No pregunto a Rodrigo Villalobos también si ya leíste La Peste. Sí, es correcto, ya tuve la oportunidad de leer La Peste. De hecho, estamos con los compañeros del grupo de Testigo de Internet haciendo siempre lecturas, y decidimos leer La Peste hace 2 semanas. Entonces empezamos arrancando capítulo por semana. Vamos ya por el segundo capítulo y el día de hoy también tenemos reunión. Entonces hemos arrancado con esta visión de Camilo,
nos hemos sumado al mismo WhatsApp que ustedes ahí en la Nations, y también aprovecho a comentarles que cualquier cosa que ocurra ahorita en Facebook, yo les aviso, los mantengo informados por acá, ya que también estoy dándole seguimiento a la transmisión en Facebook, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo. Bien. Me parece bien interesante lo que están comentando. Sí, es una obra bien particular. En su momento creo yo que no se le dio la importancia del caso, porque es una obra que por el mismo camino no tenía un interés particular, sino que fueron los que le dieron la preponderancia que tiene hasta el momento. Y ha resurgido, pues, porque la situación social, económica, política, mundial que hemos estado pasando, tiene un contexto muy interesante. El personaje principal es el doctor, tiene una manera de abordar el tema que es entre los cientificistas y el absurdo de la convivencia, las restricciones, es algo muy, muy interesante cómo al día de hoy se mantiene tan vigente y que sea la manera reaccionaria de los gobiernos de mantenerse en la postura de poder dominar algo que está tan fuera de control, ¿verdad? Como una pandemia. Entonces, sí, me parece muy atinado, sobre todo el comentario del doctor Gustavo Bracamonte, es muy, muy interesante, pero es un existencialismo abordado desde el absurdo, y el absurdo juega con la intención de ironizar mucho de la convivencia que en ese momento se mantiene como contexto, ¿verdad? A mí me parece importante también hacer mención que la novela exalta la labor de los médicos en general en la figura del doctor Bernard Rieu, porque es el personaje que en esta ciudad se encarga de toda la organización y se entrega en cuerpo y alma a todos los enfermos que son multitudes, ¿no? Porque cada día se saben las estadísticas que nos van contando ahí que eh, por cientos va subiendo la cantidad de enfermos y de fallecidos. Y este doctor duerme apenas unas 4 o 3 horas y todo el resto de su tiempo que está en la vigilia, que está despierto, está dedicado a la labor de médico, ¿no? Entonces, a través de su figura, él exalta el trabajo del médico, que en estos tiempos también los médicos, los enfermeros, los internistas, toda esa gente que está dedicada en los sanatorios, en los hospitales, en todos los lugares, ¿verdad? En lugares privados, incluso atendiendo a los enfermos con esta pandemia. Por Gustavo. favor, si permitís que Luisa entre, se había salido, entonces, sí, es cierto, como dice Rodrigo, que plantea, digamos, el absurdo, ¿no? Pero como el absurdo, digamos, viene como parte de la peste. O sea, con las pestes, con las crisis, aparecen muchas cuestiones que había que enfocar como la existencia muchas veces es un absurdo. Entonces, ¿cuál es el absurdo, digamos, ahí? Que se le dé importancia, digamos, más a lo económico que al ser humano. Lo económico tiene que servir también para el desarrollo del ser humano. Entonces, es uno de los primeros absurdos que se plantean también en la peste y que se plantean también en este momento, digamos, en los países, ¿no? No solo en Guatemala, sino en los demás países también. Hay un montón de absurdos que salen, ¿no? A veces también se hace un planteamiento como que la vida misma es un absurdo, dependiendo de la forma como se viva y qué visión se tenga de la vida misma. Entonces, eso es precisamente, Albert Camus decía que con la peste, digamos, no es lo peor la peste, sino lo que sale del ser humano. Lo que el ser humano es, lo que intrínsecamente, digamos,
tienen, o sea, en el interior, digamos, y que surge, ¿no? Y eso lo hemos visto en las manifestaciones aquí en Carri, cosas de esas. Eso es un absurdo, pues, ¿verdad? Estos son uno de los absurdos, digamos, que sale a partir de la peste, en este caso, pues, del coronavirus, ¿verdad? Es tan contradictorio, ¿verdad? Hasta cuando las entrevistas que les hacían, o sea, que esta gente se burla cuando salen los campesinos, cuando salen los movimientos sociales, se burlan de algunas actitudes o algunas expresiones que dicen los compañeros. Pero escuchabas las entrevistas de Carro, ¿verdad? Eran más ridículas, eran mucho más ridículas. Tiene más contenido lo que la gente de la calle dice. De alguna manera... ¿Quiere decir algo? De alguna manera, bueno, se habla del bien y el mal. El bien y el mal es un tema que aborda profundamente también en la novela. Y hay un momento en el que el tema de la peste se vuelve un símbolo para referirse él a que todos estamos en la peste, todos somos de alguna manera apestosos, diría, derivado, digamos, esa palabra de esta enfermedad, hablando de que de alguna manera todos somos malos y que vamos pues luchando en la vida también por diversas circunstancias. Hay otros temas que Tavo estabas hablando del mismo encierro. En esos encierros, un tema principal ahí es la separación. Y es que la gente empieza a preocuparse primero por sus cosas particulares, por lo que siente, y comienzan, conforme transcurren los meses, a darse cuenta que la separación es lo que más sufren, es lo que más les duele. Está el caso del periodista Rambert, que tiene su novia en París, y él se queda encerrado porque la ciudad de Orán la cierran completamente, nadie puede salir de ahí, y Rambert es uno de los que sufre porque tiene a su novia en París, y acordémonos que pues transcurren 8 meses y esta persona encerrada. Entonces muchos por ese encierro tienen a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amadas, a sus amantes. Ahí decía Chochi, hablaba de los amantes, precisamente también eso pasa, como nos está pasando en estos momentos. Por ejemplo, estamos sábado y domingo con un encierro total. Muchos no pueden ir a ver a sus novias, o las novias no pueden ver a sus novios. El tema de la separación es un tema que incluso lo puede uno abordar desde diferentes ángulos, ¿no? No solamente en este sentido. Ya cuando uno va y visita también la obra de Erich Fromm, el arte de amar, que él nos habla desde que el ser humano nace, siente ese dolor, por eso grita cuando sale del vientre. Y luego cuando vivimos, en realidad yo tengo el criterio de que nosotros buscamos siempre de alguna manera una protección. Por eso la muerte creo yo que es la que más nos espanta, porque con la muerte creemos que estaremos separados para siempre de todo. Es una opinión. Otros temas que están es también, ya lo decían ustedes, Dios. Está el tema de la paz, el mal y el bien, y el servicio. Porque esto es importante mencionarlo, se crean unos grupos sanitarios en los cuales se involucra Jan Tarró, que es un personaje importante ahí también, se involucra y crean estos grupos sanitarios para apoyar
uno no tiene realmente el conocimiento, los datos suficientes para saber en cuánto hay que apoyar, en cuánto hay que ayudar para tanta gente que sufre. Hay unos más que otros los embates de este tipo de pandemias. Entonces, en la novela se aprecia, se describe la actividad que desarrollan estos grupos en los diferentes ámbitos de la ciudad de Oran. Eso es importante mencionarlo. Gustavo. Sí, ese es, digamos, son aspectos que sobresalen y como hablaba sobre el aislamiento, ¿no? Pero, es un absurdo también en ese sentido, otro de los absurdos que se plantea, aislarse para salvarse, pero a la vez te salvas, digamos, pero te perdés o te destruís en otros aspectos, porque el aislamiento eso es lo que es igual que la muerte, ¿no? La destrucción es precisamente de la relación, digamos, de verla, de sentirse con otros u otras. Entonces, eso es, tenés que aislarte para salvarte, pero aislarte también estás perdiendo otros elementos fundamentales esenciales, digamos, del ser humano, que es la relación con el mundo externo, ¿no? O sea, porque el ser humano se va construyendo con los demás, con las demás, no se construye a sí mismo únicamente, sino con la relación con los otros. Y entonces ese es el problema, digamos, que tenemos ahora. Los psicólogos y las psicólogas pues nos hablan cómo nosotros tenemos que manejar esta crisis en la cuestión esta de la separación con el resto del mundo. La relación que tenés con los demás es la que te va formando también. Por eso este club de lectura, digamos, es importante porque nos vamos también, además de formándonos, nos vamos también como integrando como ser humano, ¿no? Y Porque los demás, concientizándonos. Y concientizándonos. No, que Chochi, estaba pensando en Luisa. No sé si quiere intervenir en algo, Luisa. Todavía no voy a escuchar primero lo que ustedes digan. Bueno, yo agregar nada más un poquito sobre algunas cuestiones que se están desarrollando también en casa. Como bien lo mencionaba alguien por ahí, se están surgiendo como las mejores cosas del ser humano, pero también las peores cosas, como por ejemplo en casa se está incrementando la violencia, incluso el índice de violencia contra mujeres, niños y niñas con y sin discapacidad se está incrementando. La atención que está generando la escuela virtual, porque tampoco realmente no todos manejan metodologías a distancia, y una metodología a distancia no puedes tener 8 horas una jornada niño o una niña en clase y a la vez la madre trabajando o el padre también trabajando desde casa y tener que estarle dando acompañamiento al niño. Eso genera demasiado estrés y no se ha contemplado, no todos tienen la preparación para manejar los tiempos en cuanto a aspectos pedagógicos y didácticos para dar las clases. Eso ha generado violencia también de los padres hacia los hijos, porque hay frustración, impotencia, una serie de emociones, de sentimientos. Luego hay mucha violencia también hacia la independencia, con discapacidad o adultos mayores también. Se da también se está estudiando y hay memes en las redes sociales sobre el sobrepeso. Y la gente está comiendo demasiado. En lo personal a mí me está dando al revés. Yo ahora sí puedo llevar mi dieta exacta, como en los horarios. Es más, he bajado de peso
he tenido mucho más trabajo virtual, con muchas reuniones, pero la alimentación y las rutinas que he tenido en la casa, por ejemplo, he tenido ese aspecto como positivo, pero toda la gente, o la mayoría, está publicando hasta bromas del botón del pantalón y cuestiones así. Cada quien lo está manejando de una manera muy particular. Bien, esto es a partir de la novela, entonces, La peste de Albert Camus. En este caso, digamos, eran las ratas las que transmitían, digamos, ese virus, esa peste, ¿no? Ahora es un virus específico el que lo transmite, y luego nosotros lo transmitimos a los demás. Es el mismo ser humano, ¿no?, el que va transmitiendo. Pero en La peste de Albert Camus son las ratas, y digamos el aspecto de una rata también es hay que como visualizar esa imagen en las escaleras, en las calles. Cuando leí hace tiempo, cuando estaba estudiando filosofía, Albert Camus de La peste, todavía desde hace 30 años prácticamente guardo la imagen del montón de ratas, digamos, en las calles, muertas o muriéndose en el estertor, ¿verdad? Y esa imagen la guardo todavía. Cuando leí la novela esta, La peste, ¿no? Es una imagen que realmente es lo mismo que sucede a veces. En ese caso, las ratas son los que tienen la peste. Y cuando nosotros tenemos el virus, así nos miran también. Nos miran mal, nos desprecian, nos discriminan. Incluso pues intentamos como matarlos, etcétera, ¿no? Como rata prácticamente. Entonces vuelve otra vez la imagen, digamos. No son propiamente las ratas, pero nosotros nos convertimos así, en cierto modo, a sí mismos, ¿no? Como esos animales pues que transmiten la peste, ¿no? Entonces, como las discriminaciones también resultan, salen a la superficie, pues, porque de hecho los tenemos, como en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, la muerte de una persona recientemente, ¿verdad?, de un blanco a un negro, que así le llama, por ejemplo, ¿no? Esa es una peste realmente que viene desde hace siglos, permanece, y no logramos, digamos, curarnos de la discriminación, ¿no? Y tantas discriminaciones que existen pues en el mundo. No sé si alguien más quiere comentar entonces acerca de la novela La peste de Albert Camus. Rómulo, por favor. Sí, solo para agradecer a quienes nos están acompañando también a través de Facebook y nos envían saludos. Luis Chalín, quien pone ahí una figura que dice Good morning. Good morning Vietnam, dirían en la película. Neftalí Aldana también nos manda saludos, igual que Rosario de Morales. Asimismo, Julia Leal. Saludos a los invitados también, dice. Gracias. Quiero agregar unos puntos que en realidad uno en la peste encuentra todas las cosas que nos están ocurriendo actualmente. Dentro de las otros aspectos que uno encuentra ahí es que enumera los síntomas de la enfermedad. Fiebres muy altas que llegan a los 40 y medio, dolor en las ingles, vómitos, ganglios inflamados y abiertos, manchas en el vientre y las piernas, delirio, mucha sed, intenso dolor de cabeza. Y también uno
encuentra, por ejemplo, que, como decía anteriormente, la gente primero piensa en su situación particular, en lo que en lo que le interesa y no en la colectividad. Entonces, también ocurre que la gente se opone incluso a las medidas que toma la prefectura y hay un cartel que cuando la prefectura comienza a restringir ya las libertades de los conciudadanos, dice el narrador, colocan un cartel en diversas partes de la ciudad y les voy a leer lo que dice ese cartel. El cartel anunciaba después medidas de conjunto, entre ellas una desratización científica por inyección de gases tóxicos en las alcantarillas y una vigilancia estrecha de los alimentos en contacto con el agua. Recomendaba a los habitantes la limpieza más extremada e invitaba, en fin, a los que tuvieran parásitos a presentarse en los dispensarios municipales. Además, las familias deberían declarar los casos diagnosticados por el médico y consentir que sus enfermos fueran aislados en las salas especiales del hospital. Estas salas, por otra parte, estaban equipadas para cuidar a los enfermos en un mínimo de tiempo posible y el máximo de probabilidades de curación. Algunos artículos suplementarios sometían a la desinfección obligatoria el cuarto del enfermo y el vehículo de transporte. En cuanto al resto, se limitaban a recomendar a los que rodeaban al enfermo que se sometieran a una vigilancia sanitaria. Muy importante tomar en cuenta estos aspectos también porque yo creo que ocurre así, uno piensa en las cosas particulares y no piensa en la generalidad. Que, bueno, podemos criticar muchas metidas de pata del gobierno, que a veces también ellos juegan por sus propios intereses e intereses de los empresarios y todo eso, ¿verdad? Pero en algún momento habría que pensar si algún gobierno realmente está tomando medidas que favorezcan a la generalidad, a la población en general, y eso habría que apoyarlo. ¿Mm? Gustavo. Sí, lo que estaba viendo, digamos, la diferencia de los soportes de la comunicación, ¿no? En aquel entonces eran los carteles, bueno, todavía se utilizan, ¿no? En clases para comunicarse también, los pad, todo. Ahora el soporte, digamos, es virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comunicamos a través de lo virtual, la televisión, de la radio? Pero antes era, bueno, los carteles, digamos, algunas cosas se han modificado para comunicarnos, ¿no? Entonces, esta es la novela La Peste de Albert Camus que hemos comentado. No sé si Alejandrina, que es la que dirige la biblioteca de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que lleva un nombre de un escritor guatemalteco, Flavio Herrera, que fue el primer director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, nos quiera despedir de esta jornada de compartir. Estaremos enviando la próxima lectura para que dentro de un mes que hagamos el mismo ejercicio que hemos realizado hoy, para seguir conversando pues acerca de alguna otra novela u otro escritor. Entonces, no sé si... sí, yo quisiera Luisa, aportar algo favor. también. Sí. Sí, Luisa, Bueno, a mí lo que en general, para ser así breve, es que lo que me parece interesante de una epidemia es que representa una reconstrucción, o sea, a nivel social, económico e incluso intelectual y psicológico. Y me pareció interesante también que al principio había negación así por todos de que realmente fuera la peste
digamos, porque no querían renunciar a su cotidianidad. Entonces, eso. Gracias, Luisa. Eso Sí, es cierto. Tienen una razón, un aspecto que, bueno, ahora también nos negamos a... Sí, nos negamos a renunciar a lo que conocíamos, porque ya nada va a ser igual, todo va a cambiar, o sea, porque representa una reconstrucción, porque, diríamos, la economía ha caído significativamente, o sea, peor que las crisis del pasado, entonces todo va a cambiar. Y todas las epidemias que han sucedido así han cambiado, desde el siglo XIV, que representó una pérdida del 40% aproximadamente de la población europea. Entonces, incluso leí por ahí que se habían tardado como 200 años más o menos en recuperar a la población perdida. Entonces, siempre representa un cambio. Y lo que estaba mencionando Rómulo sobre que siempre pensamos en nosotros mismos y después pensamos en los demás, es porque es pues, nuestro instinto de supervivencia. O sea, lo que nos interesa principalmente es sobrevivir nosotros. Y en consecuencia las demás personas van a reproducir lo mismo que nosotros hacemos, porque todo está como interrelacionado ya. Entonces, eso. Bien. Muy buen aporte, Luisa. En efecto, los viveros están comercializando mucho más, porque la gente está sembrando. Cultivando. Cultivando en casa. Cultivando. Plantitas, mal pensados, qué puro. Alejandrina. Solamente agradecerles a todos siempre por sus comentarios y lo enriquecedor que es escucharlos siempre, y esperamos siempre contar con la presencia de todos en las próximas lecturas, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, entonces ahí ya también despedimos la emisión de Letras en Directo. Gracias a Gustavo Bracamonte, a todo el círculo de lectura Andamios, a Rodrigo Villalobos, quien siempre está también ahí al pie del cañón, a la revista La Fábrica, a Gaceta y Diario de los Altos. Nos encontramos entonces en la próxima oportunidad, Rodrigo. Adiós a todos, se cuidan. Acá en el Zoom podemos quedarnos todavía, solo despido la señal de la transmisión. Adiós a todos. Adiós.